Buen día, queridos estudiantes. Primero que todo, darles la bienvenida a este nuevo crédito, Psicología del Desarrollo Humano. Nuestros encuentros serán habitualmente como los veníamos trabajando los días miércoles de 5 a 7 de la noche. Bueno, para mí es un gusto volver a acompañarlos, volver a ser parte de su proceso académico. Dentro del crédito de Psicología del Desarrollo Humano vamos a trabajar en 5 temas generales sobre lo que tiene que ver con todo lo que hace parte del desarrollo humano, del desarrollo desde el niño, desde su etapa de la primera infancia, que es la que nos compete a nosotros, hasta la etapa adulta, ¿cierto? Y sabemos que pues todo este tipo de psicología humana pues se va dando a lo largo de nuestra vida. Entonces por eso vamos a abordarlo con los diferentes temas que vamos a tratar en diferentes aspectos, desde diferentes puntos de vista, desde diferentes temáticas que apuntarán a conocer cómo es el desarrollo humano en su parte psicológica. ¿Listo? Entonces, bienvenidos. De nuevo, espero que tengamos toda la actitud, todas las ganas de aprender, de adquirir nuevos conocimientos que seguramente nos harán crecer intelectualmente, emocionalmente y en todos los aspectos de nuestro proceso. ¿Listo? Entonces vamos a empezar con el primer tema, tema que apuntará a conocer el desarrollo humano en la parte psicológica. Y este es las tipologías conductuales. Vamos a conocer ¿qué son esas conductas de los seres humanos? ¿Por qué se dan esas conductas y cuáles son? Porque pues muchas veces nosotros nos enfrentamos a diferentes situaciones y esas situaciones nos generan una conducta, pero no sabemos quizás cuáles son. Entonces hoy vamos a conocerlas, ¿listo? Entonces vamos a empezar a definir qué es una conducta. ¿Listo? Entonces, dice que la conducta hace referencia al comportamiento de las personas. En la parte psicológica se dice que se entiende por la expresión de las particularidades de los sujetos, es decir, las manifestaciones de la personalidad. ¿Listo? Por ello el concepto hace referencia a los factores visibles y externos de los individuos. ¿Sí? Entonces, es eso que nosotros mostramos a la sociedad cuando vivimos alguna situación que nos genera una emoción y esa emoción hace que tengamos una conducta. ¿Listo? Eso es como tal lo que significa conducta. Entonces vamos ahora a conocer cuáles son los tipos de conducta y cuáles son esas características. Aquí los vamos a mencionar de forma general, de forma amplia, pero ya en nuestros encuentros sincrónicos vamos a abordar el tema de una forma más particular, ¿sí? Vamos a ir a observar cada uno de esos tipos de conducta, cuáles son sus manifestaciones, cómo los observamos nosotros en el caso de los niños, cómo vemos esas conductas en el caso de los niños y cuáles son sus características. Entonces tenemos en sí 8 conductas, ¿listo? Que se las voy a mencionar. Tenemos la conducta innata o heredada, la conducta adquirida o aprendida, la conducta observable manifiesta, la conducta latente encubierta, la conducta voluntaria, conductas involuntarias o reflejas, conductas adaptativas y conductas desadaptativas. ¿Listo? Entonces, estas conductas nos permiten a nosotros conocer al ser humano, saber por qué se genera ese tipo de situaciones, por qué se genera ese tipo de conductas de una situación específica. ¿Listo? Vamos ahora a enfocarnos hacia lo que nosotros llamamos conducta. ¿Listo? Porque muchas veces se escucha en el vocabulario general que la conducta de un niño es buena o es mala, ¿cierto? Pero entonces vamos a saber a qué llamamos nosotros conducta. Entonces se dice que se define como el conjunto de acciones que lleva a cabo un sujeto, que puede ser humano o animal,
¿Con esto qué quiere decir? Que este tipo de conductas no solamente se genera en los seres humanos, sino también se genera en los seres vivos como animales. ¿Listo? Y que es la expresión de su comportamiento en un entorno, situación o contexto determinado. Entonces es cómo reaccionamos nosotros ante diferentes situaciones. Es eso en particular. Técnicamente todo lo que nosotros hacemos es conducta, ¿cierto? Eso puede ser fácil de ver cuando realizamos una acción a nivel físico. Cuando levantamos un objeto, cuando nos sentamos, cuando corremos, cuando hablamos, cuando caminamos. Se puede decir que todo esto hace parte de nuestra conducta, ¿listo? Pero sin embargo, para estar haciendo alguna conducta no es necesario que ésta sea directamente visible, ¿sí? No es necesariamente que nosotros veamos lo que está haciendo esa persona. Incluso cuando estamos completamente quietos, hacemos algo. ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros hablamos de una conducta visible, hablamos de lo que está haciendo la persona, sentarse, caminar, correr, hablar, ¿cierto? Pero también estamos haciendo una conducta cuando nosotros estamos quietos, porque estamos pensando, porque estamos analizando, porque estamos soñando, porque estamos imaginando, porque estamos dudando, porque estamos siendo asertivos ante una situación que está en nuestro pensamiento, ¿listo? Y esto no deja de ser pues una conducta también. Dentro de la psicología hay diferentes tipos de conducta. Estas fueron las que les mencioné hace un momentico, de igual forma las explicaremos durante nuestro encuentro sincrónico. En esta imagen que ustedes tienen acá, se ve muy claro cuando hablamos nosotros de una conducta. ¿Por qué? Porque ustedes saben que nosotros los seres humanos somos seres de emociones, somos seres de sensaciones, somos seres de sentimientos, ¿cierto? ¿Y todo eso a dónde va? A nuestro cerebro. Nuestro cerebro, por medio de las situaciones que vive el entorno y que llegan a él por medio de nuestros 5 sentidos, ¿cierto? Por medio de esos 5 sentidos se generan ciertas emociones y toda esa información va hacia nuestro cerebro. Por eso ahí lo tenemos de esa forma, nuestro cerebro haciendo todo su proceso y generando diferentes tipos de situaciones. Tenemos el pensamiento, tenemos las emociones, el llanto, tenemos la ira, la rabia, todas las emociones que se generan de acuerdo a una situación y que generan una conducta. Entonces, para que nos quede esto claro, ahí tenemos en esta imagen la claridad del tema, ¿listo? Son todas esas situaciones. Cuando nosotros hablamos de tipologías conductuales, quiero que quede claro que son situaciones que son conductas que se generan de una situación, de una emoción que estamos viviendo en dicho momento y hace que nosotros reaccionemos de alguna forma y a eso le llamamos conducta. Pero también dijimos que son las acciones que hacemos estando en movimiento o estando quieto. Ahí también ya hablamos de una conducta. ¿Listo? Entonces, ese sería nuestro tema de tipologías conductuales. Obviamente, dentro de nuestro encuentro sincrónico, espero que podamos socializar el tema, que podamos abordar mucho más a fondo lo que es las tipologías conductuales y hablar de cada una de ellas para conocer cómo nosotros como docentes podemos trabajar este tipo de conductas en nuestros estudiantes. ¿Qué quiere decir ello? Cómo nosotros, sabiendo cuáles son esas conductas, podemos abordarlas de forma positiva. O una conducta negativa podemos transformarla en una conducta positiva. ¿Listo? O cómo ayudamos a ese niño a trabajar sus conductas. Entonces, los espero en nuestros encuentros sincrónicos y muchas gracias por la atención.